Buenas tardes, soy el arqueólogo Vicente Martínez. Al fondo de mí se encuentra el pueblo denominado Chalcatzingo y yo me encuentro en la zona arqueológica homónimo del pueblo, zona arqueológica de Chalcatzingo. Estamos en el estado de Morelos. Esto es para la historia ambiental y vamos a platicar un poquito de cómo es la relación entre la arqueología, la historia, el ambiente, la naturaleza y lo que rodea al hombre, su territorio. ¿Sí? Entonces, acompáñenme. Nos encontramos en uno de sus monumentos. Estamos aquí rodeados por diferentes contextos arqueológicos en el que se vinculan diferentes épocas. La época más antigua del preclásico tardío y la época del posclásico, así como la época moderna, desde la colonia hasta la actualidad. ¿Sí? Nos encontramos en un lugar con un ambiente con una naturaleza de selva baja caducifolia. Nos encontramos aproximadamente a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, nos encontramos en un lugar donde persisten zonas calurosas o áreas o momentos muy calurosos, pero además nos encontramos con una naturaleza muy difícil, muy agreste, en donde vinculamos desde pequeños animales como hormigas, diferentes tipos de hormigas, tenemos alacranes, iguanas, ¿sí? Y cigarras, además de que se encuentra con una naturaleza llena de mezquites, nopales y otro tipo de árboles, incluyendo los guajes o los aguajes, así como los amates, ¿sí? Entonces hay una diversidad constante de la naturaleza, cambiante, pero que además confluye en un entorno difícil, muy difícil de vivir, ¿sí? En ese sentido, la historia ambiental tiene para este lugar diferentes tipos de relación. Por lo menos en la actualidad encontramos tres sujetos que se relacionan con la zona arqueológica o con el territorio de la zona arqueológica y sus alrededores. En primer lugar se encuentra la institución, es decir, los trabajos de arqueología que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, junto con todos sus trabajadores, llámese arqueólogos, restauradores, incluso personas que laboran en los proyectos, personas que viven dentro del pueblo o en los alrededores del pueblo, pero que además trabajan para la zona arqueológica. Entonces tenemos esa primera relación de hombre-naturaleza. En segundo lugar se encuentra el turista, es una zona arqueológica visitada con turistas. Y en tercer lugar tenemos pero no menos importante, sino lo relacionaría con mayor importancia, tenemos a los pobladores locales. ¿Cómo es la vida de los pobladores locales actualmente? ¿Cómo fue la vida de los pobladores que construyeron este tipo de artefactos, de monumentos? ¿Y cómo fue la vida de aquellos que allá a lo largo podemos observar, de aquellos que subían y mantenían ceremonias a lo alto de estos cerros? Es decir, tenemos una vinculación estrecha entre el territorio, su naturaleza y las personas que lo habitan.
Si caminamos por la zona arqueológica podemos encontrar diferentes contextos culturales. En primer lugar están las culturas cercanas al Olmeca y su desarrollo dentro de este lugar. En segundo lugar tenemos las culturas del posclásico con basamentos piramidales tipo circulares o semicirculares y de algunas otras figuras geométricas correspondientes a la cultura de Chalco, los entre acolhuas, nahuas y mexicas. ¿Sí? Entonces, tenemos un contacto completamente diferente en diferentes épocas que nos transgrede a relacionar. ¿Sí? Observamos al fondo una familia debajo de una mate consumiendo alimentos. Una familia local, es decir, una familia que vive en las cercanías de los poblados alrededor de la zona arqueológica, pero sobre todo del poblado de Chalcatzingo. ¿Sí? Más allá al fondo podemos observar un convento. ¿Sí? Ajá. Y hasta el fondo observamos otro cerro. ¿Sí? Que a las faldas de este se encuentra el poblado de Jantetelco. Entonces, tenemos que hay diferentes momentos y hay diferentes culturas que se relacionan con un mismo espacio geográfico, pero con diferentes naturalezas. Es decir, probablemente en épocas pasadas los árboles, las especies animales no eran como son ahora. Es decir, se tenía una diferente cosmovisión y la utilización de especies de fauna y flora para la sobrevivencia de los habitantes en el momento. ¿Sí? Al fondo podemos observar claramente el monumento conocido como el Rey. ¿Sí? En él se encuentra una representación de una deidad sentada con volutas de la palabra y con gotas de agua, probablemente asociado a la caída de agua, a la lluvia, ¿sí? Y asociado también a contextos agrícolas, en el que se podían encontrar diferentes culturas pasadas.